Bienvenidos, segundo día de la jornada. Esta es una mesa sobre los estudios del Saint Genet. Les recordamos que si quieren colaborar con las jornadas, tienen en la mesa de recepción ahí una cajita. Es lo más importante que tenía que decir. Sí, porque estas jornadas no tuvieron financiamiento externo, todo a pulmón. Bueno, voy a leer un texto de introducción y después presento a los chicos que son los que van a exponer. Saint Genet, comediante y mártir, se editó por primera vez en 1952 en calidad de prólogo a la edición de Gallimard de las obras completas de Jean Genet. Definir qué género le corresponde a este libro monumental es una cuestión compleja que probablemente no tenga una solución definitiva. El libro es una mezcla entre biografía y ensayo filosófico, pero también uno encuentra allí un trabajo de crítica literaria, de psicoanálisis, de sociología, de psicología, etc. En nuestras reuniones de trabajo hemos tenido varias veces la impresión de que el Saint Genet de Sartre tiene una gran afinidad con el Facundo de Sarmiento. Parecen compartir esa ambiciosa intención de dar cuenta de una vida singular, el ladrón escritor, Genet, o el gaucho caudillo Quiroga, por medio de la comprensión de su época y viceversa. Generalmente se presenta el Saint Genet como la historia de una liberación y el triunfo de la libertad. En la conclusión del libro, Sartre deja bien asentados sus objetivos: mostrar los límites de la interpretación psicoanalítica y de la explicación marxista, y que sólo la libertad puede dar cuenta de una persona en su totalidad, contemplar esta libertad en su lucha contra el destino, primero aplastada por sus fatalidades, luego vuelta sobre ellas, digerirlas poco a poco, probar que el genio no es un don, sino la solución que nos inventamos en los casos desesperados. Indagar en detalle la historia de una liberación, he aquí lo que he querido, el lector dirá si lo he conseguido. Esta es una lectura en ocasiones habilitada por Sartre, como observamos aquí, que se debiera tomar con cuidado. No es inusual malinterpretar a Sartre cuando habla de liberación. Lo que es seguro es que en el Saint Genet encontramos una puesta en práctica del psicoanálisis existencial introducido al final del Ser y la Nada. El fin de esta disciplina es describir el decurso de una vida singular a la luz del proyecto existencial libremente emprendido. En el caso de Genet, el drama de su existencia comienza con su nacimiento y el abandono por parte de su madre, una prostituta que no tenía la intención de criarlo. Huérfano por voluntad de sus progenitores, el bebé Genet queda tempranamente bajo la responsabilidad de la asistencia pública de Francia. Su vida estará marcada desde entonces por el sentimiento del rechazo, de ser más que el fruto, el excremento del vientre materno. La asistencia lo transfiere varias casas de familia adoptivas en la ciudad campesina de Morvat, sede de una sociedad de familias terratenientes. Pasa gran parte de su infancia y es feliz. La alegría inocente de la niñez llega a su fin cuando es atrapado durante un robo trivial. Ese hurto le vale la desconfianza y la condena social de los habitantes del lugar. Es el momento que Sartre denomina el instante fatal, la muerte o la crisis original de la vida de Genet, que moldeará de inmediato y para siempre su relación con nosotros, con el mundo y consigo mismo. El niño melodioso se convierte en ladrón, en monstruo social. La conversión no es en ese momento una decisión voluntaria, ni tampoco un acto desvinculado de su situación previa de huérfano adoptado. Se trata más bien de una acusación que la gente honrada graba sobre el pequeño Genet según un sistema ideológico y moral particular. El mal se vuelve desde entonces su segunda naturaleza y destino. La criminalidad, el deseo homosexual sumiso, el ascetismo, la santidad, los juegos de dramatización y de imaginación, la táctica del que pierde gana, la vocación del esteta y del escritor, todos estos aspectos de su vida tienen su base en ese instante mitológico que lo escinde en dos y lo vuelve un otro para sí mismo. La elección del mal como empresa ontológica se despliega en una extensa dialéctica de fracasos en los intentos de llegar a ser lo que los otros hicieron de él.
La escritura es el punto bisagra en que Genet emprende el nuevo proyecto de carcomer desde adentro el plano del ser y la sociedad de los justos por medio de sus criaturas literarias. Sus obras son una trampa para los lectores burgueses. Por medio de ellas devolverá toda esa negatividad que la gente honrada volcó sobre él cuando era apenas un niño. El arte se presenta así como una nueva vía de transformación que permite a Genet reconquistar el lugar del sujeto frente a la sociedad de los hombres de bien. En esta mesa consagrada al libro San Genet queremos reconstruir lo que nuestro grupo viene haciendo desde hace ya 2 años, en el marco de un proyecto de investigación con reconocimiento institucional de esta facultad. Llevamos adelante un taller de lectura y de investigación del texto con reuniones quincenales. La modalidad que nos gustaría recrear aquí es la del debate de ciertos temas que algunos de los integrantes del grupo presentarán en sus exposiciones individuales. Hoy hablará María Virginia Álvarez, de Antropología, Julieta Medrano, Filosofía, María Soledad Rodríguez, Sociología. Historia, querida. Historia. No me confundo. Yo leo lo que dice acá. Muy malo suyo. Tomás Sabio, Filosofía. Y Alan Sabiniano, de Filosofía. Nuestra idea es fomentar la discusión tanto entre los miembros del panel como entre los integrantes del público alrededor de los temas expuestos. Por eso los invitamos a participar activamente de esta experiencia. Bien, ¿quién comienza? Empiezo yo. Soledad Virginia. Bueno, nosotros estuvimos haciendo un trabajo con Sole sobre el Genet y tomando en cuenta las disciplinas de las cuales venimos nosotras, que son la historia y la antropología. Y lo que nos interesó principalmente es ver, a partir de la mirada de los otros como fundamento de la intrasubjetividad, ver qué pasa con esta mirada, qué impacto tiene en la alienación de los sujetos sociales, obviamente, las exclusiones que legitima la mirada, tomando como eje a Genet, y qué posibilidades concretas hay de liberación, tanto en términos individuales como colectivos. Para eso tomamos algunos textos de Sartre, además del Genet, que es como el eje de la mesa, que son el apartado de la mirada en el cielo y la nada, la obra de teatro A puertas cerradas, y después tratamos de analizar, digamos, qué pasa entre estos textos y los escritos sobre las reflexiones sobre la cuestión judía, el prólogo del libro de Fanon, de los condenados de la tierra. Y una vez estructurada un poco esta introducción, lo que vamos a hacer es analizar específicamente qué pasa en el Genet con todos estos temas que vamos a presentar. Voy a leer un poco lo que hicimos como para situarnos y después seguir a Sole y después tenemos algunas cuestiones y preguntas para debate. En el ser y la nada, Sartre observa que la intrasubjetividad se asienta, ontológicamente hablando, a partir de la mirada del otro. A diferencia de planteos filosóficos previos, para Sartre lo que vemos que es el otro, quien en cierto sentido, esto por ahí lo pueden problematizar un poco ustedes, constituye la propia subjetividad, o sea, mi propia subjetividad, y la fundamenta. El prójimo, al aparecer entre los objetos de mi universo, se convierte en un elemento de desintegración de mi mundo. La aparición de un hombre en mi universo provoca una fuga permanente de las cosas. Así, al decir de Sartre, el prójimo me roba el mundo, poniendo significaciones que no vienen de mi propia libertad. En consecuencia, el prójimo se define por la ausencia del mundo que percibo en el seno de mi percepción de ese mundo. Ahora bien, en este plano, el prójimo es un objeto del mundo que se deja definir por el mundo. Por lo tanto, esta relación de fuga y ausencia del mundo con relación a mí es aún probable. Si ella define la objetividad del prójimo, ¿a qué presencia originaria del prójimo se refiere? Para Sartre, si el prójimo objeto se define en relación con el mundo como el objeto que ve lo que yo veo, mi relación fundamental con el prójimo sujeto se remite a mi posibilidad permanente de ser visto por el prójimo. Cito textual a Sartre: el ser visto por el otro es la verdad de ver al otro. Así, la mirada es ante todo un intermediario que remite a mí mismo. Fin de la cita. Esto implica que tengo conciencia de mí en tanto que escapo a mí mismo. Mi fundamento entonces se encuentra ahora afuera de mí, en el otro. Para tomar algunos ejemplos, que de hecho retoma Sartre en este apartado,
Cuando ante determinadas situaciones cotidianas somos observados por otros y sentimos ciertas sensaciones, ciertos sentimientos como vergüenza, orgullo, temor, etc. Estos sentimientos lo que hacen es revelarme la mirada de ese otro, la mirada de este prójimo. Y a la vez me revelan a mí mismo en el extremo de esa mirada. Es decir, me hacen vivir, y esta es una diferencia importante, la situación de ser mirado. No me hacen conocer la situación de ser mirado, sino vivir la situación de ser mirado. Estos sentimientos entonces son reconocimientos de que efectivamente soy ese objeto que otro mira y juzga. Este ser que soy, a partir de lo que vengo relatando, conserva cierta indeterminación e imprevisibilidad. Estas características provienen de que el prójimo es libre. La libertad del prójimo se me revela a través de la indeterminación del ser que soy para él. En efecto, este ser es el límite de mi libertad, la otra cara. Si hay un otro, existe un afuera. Capto la mirada del otro en el seno de mis propios actos, como alienación de mis propias posibilidades. Si esto es así, ¿dónde están las posibilidades concretas de mi libertad? Es aquí donde Sartre sostiene que la libertad se afirma justamente en poder hacer algo a partir de lo que los otros hicieron de nosotros. En la obra de teatro A puertas cerradas, vemos en un plano concreto cómo se manifiestan estos planteos filosóficos. La obra relata el encuentro de tres personajes en una sala, que representa el infierno. Los personajes son Garcín y dos mujeres, Inés y Estel. En el transcurrir de la obra, ellos intentarán averiguar qué sucesos acontecieron en sus vidas para merecer el castigo de ir al infierno. Cada personaje irá revisando paulatinamente su vida e irá develando los actos que cometieron. Garcín reconoce que es un cobarde, Inés reconoce que es lesbiana y Estel reconoce que es infanticida. Todos le reprocharán al otro sus actos y formas de ser. Todos intentarán evadirse sin posibilidad real de hacerlo. Los tres se preguntarán si podrían haber tomado decisiones distintas, observarán sus propias miserias e insistirán en condenar a los otros. Nos parece representativo leer algunas frases que consideramos significativas con el planteo que venimos desarrollando. Acá cito textual de la obra de teatro. Garcín: perdón, ¿por quién me toma usted? Inés: a usted es el verdugo. Garcín se sobresalta y luego se echa a reír. Es un error verdaderamente divertido. ¿El verdugo? ¿De veras? Usted entró, me miró y pensó: ¿el verdugo? ¡Qué extravagancia! Yo soy Garcín, publicista y hombre de letras. ¿Así que me encuentra usted cara de verdugo? ¿Y en qué se reconoce a los verdugos? ¿Se puede saber? Inés: tienen cara de miedo. Paso a otra cita. Garcín: la estatua está ahí, la contemplo y comprendo que estoy en el infierno, con todas esas miradas sobre mí, esas miradas que me devoran. Ah, no son más que dos, las creía mucho más numerosas. Así que esto es el infierno, nunca lo hubiera creído. ¿Recuerdan? El azufre, la hoguera, la parrilla. Ah, qué broma, no hay necesidad de parrillas, el infierno son los demás. En estas frases observamos cómo la mirada del otro nos condena, nos configura, se transforma en nuestro propio infierno. Ahora bien, ¿qué posibilidades de liberación aparecen en los escritos que comenzamos a trabajar y que vamos a trabajar de ahora en más? Nos centramos ahora en un breve análisis de la reflexión sobre la cuestión judía, que a nuestro entender deja bien explicitada esta cuestión. En dicho escrito, lo importante para Sartre es considerar de qué modo es posible suprimir el antisemitismo, que es la causa de la conformación del judío como tal. Es decir, el judío no es un existente real, sino es un existente construido por el antisemita. Sus planteos remiten a las estrategias que pueden hacer desaparecer este fenómeno. El antisemitismo es una concepción del mundo que funciona como mito explicativo. Es expresión de una sociedad determinada, basada en el sentido de propiedad. Y puesto que el antisemita es, como todo hombre, una libertad en situación, es su situación la que deberá ser modificada completamente. El antisemitismo es una representación mítica y burguesa de la lucha de clases, que no podría existir en una sociedad sin clases, al decir de Sartre. En una sociedad en cuyos miembros son todos solidarios porque están todos comprometidos con la misma empresa, no habría lugar para el antisemitismo.
En efecto, en una sociedad sin clases y fundada en la propiedad colectiva de instrumentos de trabajo, se habrá cortado el antisemitismo de raíz, ya que éste perdería el sentido. Ahora bien, ¿qué hacer hasta llegar a este cambio social radical que postula Sartre como el cambio que cortaría de raíz el antisemitismo? Y acá hago un paréntesis porque es importante pensar el contexto histórico en el cual está escribiendo Sartre, donde había varias situaciones concretas de posibilidad de cambio social real, ¿sí? Tenemos los procesos de descolonización, tenemos la revolución en Cuba, ¿sí? Tenemos varios procesos políticos que en este momento no están presentes en nuestro contexto y queremos, terminando el escrito, pensar un poco junto a ustedes esto, qué podríamos hacer con las posibilidades concretas de liberación en el contexto actual, justamente para remitirnos a lo de esta jornada, que es el pensamiento de Sartre en la actualidad, ¿no? ¿Qué elementos podemos tomar del pensamiento de Sartre en la actualidad? Retomo. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a este cambio social? Aquí Sartre apela a una estrategia que utiliza frecuentemente en sus escritos, que es realizar una fuerte interpelación a la sociedad de la cual forma parte. Recuerden que Sartre siempre escribía para la sociedad francesa y principalmente para sus pares, ¿sí? Una escritura bien enfocada. Reconociendo la complicidad de la cual todos los miembros de la sociedad francesa, podemos extenderlo a la sociedad occidental en general, eran parte. Comprendiendo a partir de esa interpelación y a partir de situarnos como cómplices de las situaciones que generamos, ¿qué situaciones nosotros estamos configurando que permiten y posibilitan esa exclusión? Esto me parece que tiene una realidad completa en la actualidad. Y si es posible, entonces comenzar ese camino hacia la liberación. Como habíamos dicho, para erradicar el problema del antisemitismo, Sartre, al pensar que el antisemitismo no es un problema de los judíos, sino de los antisemitas y de sus cómplices, considera que hay determinados medios, ¿sí?, para erradicar el antisemitismo. Estos serían, en una primera instancia, la propaganda, la educación y la prensa, ¿sí?, como herramientas. Y ante todo, el uso de estas herramientas lo que posibilitaría, lo que permitiría, sería el armado de un colectivo que, acá notamos algunas diferencias con Genet que después vamos a explicar. El armado de este colectivo sería indispensable, lo ponemos un poco en signos de interrogación, para cualquier tipo de liberación, ¿sí? Bueno, veamos qué aspectos de este planteo de la reflexión judía son tratados por Sartre en el prólogo de la obra de Fanon, Los condenados de la tierra. En esta obra, ahora recuperando el caso de los colonizados de Argelia, Sartre manifiesta nuevamente y expone la complicidad de la sociedad occidental hacia el racismo y la exclusión de los sujetos colonizados. Cito a Sartre: este libro lo escribí para llevarle la dialéctica hasta sus últimas consecuencias. También a nosotros, los europeos, nos están descolonizando, es decir, están extirpando en una sangrienta operación al colono que vive en nosotros. Debemos volver la mirada hacia nosotros mismos, si tenemos el valor de hacerlo, para ver qué hay en nosotros. Primero, hay que afrontar un espectáculo inesperado, el striptease de nuestro humanismo. Helo aquí, desnudo y nada hermoso. No era sino una ideología mentirosa, la exquisita justificación del pillaje, sus ternuras y su preciosismo. Justificaban nuestras agresiones. Qué bello predicar la no violencia, ni víctimas ni verdugos. Europa, cargada de riquezas, otorgó la humanidad a todos sus habitantes. Un hombre entre nosotros quiere decir un cómplice, puesto que todos nos hemos beneficiado con la explotación colonial. Entonces, otra vez a partir del reconocimiento de la complicidad racista y del proceso de descolonización propia que debe ser llevado a cabo, es posible, junto a esos otros, puestos en condición de tal por Europa, en condición de otros, arribar a la liberación. Serán los procesos de descolonización y finalmente, en el contexto que Sartre está escribiendo, como mencioné previamente, la revolución socialista, las que permitirán que los pueblos y los sujetos que los integran se liberen. Habiendo hecho esta introducción, que quizás fue un poco larga, vamos a ver qué sucede con la obra de Genet. Esto lo va a presentar Sole. Principalmente vamos a ver qué diferencias, si es que las hay, encontramos en el escrito sobre Jean Genet
y estos escritos que estuvimos trabajando hasta ahora. Bueno, nos interesa señalar y poner en debate algunas cuestiones. A través de la realización de esta biografía existencial, Sartre indaga de manera multifacética las múltiples alienaciones sufridas por Jean Genet. Por un lado, creemos que en esta obra el tema de la alienación parecería poner en jaque el proyecto de libertad de Genet. Por el otro, observamos que a diferencia del análisis de los judíos y colonizados, en este caso el problema de la liberación se presenta en términos individuales. Genet es presentado por Sartre como un niño que nació sin derecho a nada. Fue un huérfano que vivía de la lástima y la caridad. Alrededor de los 10 años, Genet vive el instante fatal, instante que opera como una metamorfosis y que será la base de sus decisiones posteriores. Este instante acontece en el momento en el cual el pequeño es descubierto cometiendo un robo. Genet se entera de lo que es objetivamente. Un mal germen habitaba en él inadvertido, hasta que el resto lo descubre. Este descubrimiento y la vergüenza que le generan le descubren su eternidad. Es ladrón de nacimiento y lo seguirá siendo hasta su muerte. Cito: la crisis original se ha grabado en él como un hierro al rojo. Suceda lo que suceda, en adelante, haga lo que haga, una cosa le estará prohibida: aceptarse. La ley de su conciencia es el desgarramiento. Hasta la crisis vivía en la dulce confusión de lo inmediato, ignoraba que era una persona, se entera de ello y al mismo tiempo de que esa persona es un monstruo. Fin de la cita. La alteridad que Genet se descubre excluye toda reciprocidad. Están Genet y están todos los demás. Todos los otros se reconocen semejantes en que no son ladrones, se reconocen allegados porque cada uno lee en los ojos de sus vecinos el horror que le inspira a Genet. El horror que inspira tiene un sentido único, horroriza a los hombres de bien. Se ha tomado un niño y se ha hecho de él un monstruo por razones de utilidad social, afirma Sartre. Genet ingresa así desde pequeño a las filas de los miserables, miserables que tranquilizan la conciencia de la sociedad de los justos, expulsando el mal fuera de sí mismos. Cito: la verdad es que han enseñado al pequeño Genet una moral que le condena. Cree en ella con toda su alma, pero por eso mismo se destruye, pues esa moral de propietario le arroja doblemente a la nada. Como vagabundo y como bastardo, tal es la clave de su conducta y de sus desórdenes. Fin de la cita. Es aquí donde evidenciamos un cambio en relación a otros escritos de Sartre, ya que cuando opera esta enajenación del otro en edades tan tempranas, cuando su ser para otro es objeto de una representación colectiva, acompañada por juicios de valor y prohibiciones sociales, la enajenación parece hacerse total y definitiva. En el caso de Genet, la sociedad le ha encargado que encarne al malvado, es decir, al otro. Comprender verdaderamente la desdicha de Genet sería renunciar al maniqueísmo, a la idea cómoda del mal, al orgullo de ser honrado. Sería necesario que las personas honradas se avergonzasen de sí mismas. Sería necesario finalmente que admitieran la reciprocidad. Comprender la desdicha de un muchacho ladrón sería admitir que también puedo robar. Es natural que las personas honradas se nieguen a ello, dice Sartre. Las personas honradas han puesto a un niño en la necesidad de decidir prematuramente sobre sí mismo. Su elección en este primer momento será la de ser ladrón. Elige lo peor, porque no podría elegir otra cosa, ya que no puede eludir la fatalidad, será su propia fatalidad. A partir de este momento, Genet hará intentos en diferentes niveles de amar su elección. Este acto es para Genet la reacción típica de todos los grupos de intocables, cuando han adquirido ellos mismos una conciencia para oponerse a todos sus opresores sin contar con los medios para cambiar la estructura. Por lo tanto, al no poder cambiar el orden existente, exigen su integración a la sociedad que los excluye. En el Saint-Genet, Sartre considera el problema de la alienación en dos niveles. En cuanto a la inculcación de un sistema moral, en cuanto a la condenación a partir de este sistema de valores, la introducción del tribunal dentro de la conciencia del mismo acusado. Ahora bien, para poder pensar en ese primer nivel donde se configura y establece un determinado sistema de valores, nos vamos a remitir a un momento anterior, que es el que le da origen, desde un punto de vista histórico. Nos vamos a salir por un momento de la obra de Sartre e intentaremos hacer una aproximación a algunas problemáticas actuales. Espero que se entienda. Vamos a considerar aquí como primera alienación aquella que ocurre en el plano material. La enajenación de los hacedores del mundo, de sus medios de vida y luego del producto de su trabajo. Es de esta primera expropiación que nace una idea del bien y del mal, que legitima la posesión en manos de unos pocos
de un conjunto de bienes materiales, simbólicos y culturales, y la exclusión del resto de la sociedad de su acceso a los mismos. En la historia de nuestro país, la sociedad de los propietarios de la que habla Sartre, la de los hombres justos, se corresponde con aquella que celebró el genocidio indígena, la proletarización del gaucho y la condena a todo aquel que no aceptara su posición. Los vagos y malentretenidos de ayer y hoy, el salvaje y primitivo indio que reclamaba sus tierras, fueron los Genet criollos. La segunda alienación es entonces la imposición de un sistema moral del que no podemos escapar desde el plano de las ideas, como dice Sartre, porque ello no implicaría ninguna mejora real en la condición de los parias. Se trata de un conjunto de valores morales desde los cuales se configura una mirada que posee un poder constituyente, que nos objetiviza, nos juzga y nos condena. Quienes no se ajustan a él son estigmatizados, aislados y desterrados de la sociedad de los justos. Ahora bien, ¿qué moral elige como universal esta sociedad de proletarios? Aquella que naturaliza la propiedad como cualidad innata al hombre, la propiedad como derecho natural de unos pocos que hoy disfrutan su riqueza y la acrecientan día a día a costa de la sangre y el sudor ajenos. Aquella que promueve la búsqueda desenfrenada de riquezas, la competencia y el individualismo como únicas formas de ser. Aquella que iguala el ser al tener. Aparecen por descarte los invisibles, los separados y negados de la historia, los despojados, los oprimidos que pugnan por hacerse un lugar, los que fueron privados hasta del lenguaje, los silenciados. Los parias de la sociedad, aquellos que se asumen como brutos, sin civilización. Ellos mismos saben de su ignorancia, por eso hablan bajo, no levantan la mirada y tratan con mucho respeto a los que creen están por encima suyo. Han introyectado las características negativas que la mirada de los otros les adjudican. La mirada de los otros objetivizan para siempre, señala Sartre. Se miran al espejo y se desprecian, sus cabezas renegridas, su acento del interior, sus ropas de carnaval, de telas gruesas y coloridas. Los abyectos aceptan la moral de los hombres justos, aceptan su propia miseria, a la vez que desean con fervor lo que les está vedado. Genet es miserable, pero anhela el lujo. La conciencia de su objeción nunca lo abandona. Para el niño desterrado, dice Sartre, los objetos designados le son inaccesibles, designan ausencias, marcan distancias, son intuiciones irrealizables. A partir de la condena social que sufre desde su nacimiento, Genet va a elegir lo fraudulento y lo falso. Representa al paria que no logra trastocar el orden de cosas existentes, pero elige abofetear a la sociedad de los justos, paseando su miserabilidad. No sé si esa palabra la acabamos de inventar. Pero hacemos eso de la bueno. Sí, ya me estoy. En vez de llevar la marca de la infamia con vergüenza, la ostentan con orgullo. Sabe que no pertenece a ese mundo, sabe que no podrá evitar el desprecio que producen los demás y elige provocarlo. Como aquellos ignorantes que un día salieron de la oscuridad y emergieron a la política, inundando las calles y metiendo las patas sucias en la fuente, la bonita fuente de la emblemática Plaza de Mayo, el corazón de la francesada ciudad de Buenos Aires, tan descendiente de inmigrantes de los buenos, los de Europa, no de los países limítrofes. De esa Buenos Aires blanca, culta, bien pensante y bien votante, esa imagen se convirtió en un gesto, repetido al infinito como un símbolo sagrado. Contiene un poder. Si un golpe de suerte arroja unas monedas a los parias para aflojarse apenas el cinturón, para escapar de los muros grises y atreverse a ir más allá, eso provoca el desprecio de la sociedad de los privilegiados. Se siente en peligro, amenazada, se indigna. Afloran entonces los discursos que recuerdan a todos que es el excluido, el que no pertenece. Esa libertad se vuelve negativa, va en contra del ser, del bien. Esa libertad se presenta como antagónica a la libertad del justo, aunque en verdad la contiene, la supera. Así como Genet, otros ocuparon espacios que no les correspondían, invadieron ámbitos, espacios que no les pertenecían. Los parias de la sociedad, los desarrapados, debían quedar sujetos a estrechos marcos, privados del acceso a los lujos de la civilización, a la educación, el ocio y el acceso a los bienes culturales. Aparece aquí el estigma del negro, el salvaje, el delincuente, el extranjero, que no es un habitante de derecho en la ciudad, no es un estudiante meritorio en la universidad. Retomamos nuevamente aquí el segundo nivel de la alienación, como lo plantea Sartre, la objetivación que produce la mirada del otro, la interiorización de las características negativas que la sociedad le atribuye, que Genet introyecta el ser para otro.
Ya termino. Pero, nos advierte Sartre, lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que nosotros hacemos de lo que otros han hecho de nosotros. Aparecerá aquí el poder creador de la libertad. La alienación nunca es completa, porque hay grietas, resquicios en el muro que nos encierra y llena nuestro mundo de sentidos que nos son ajenos. Representa un verdadero desafío atreverse a darse su propio ser. Así Genet anda por la vida bofeteando a esta sociedad de los justos, revolviéndole en la cara la miseria de la que es responsable. Sartre nos recuerda que Genet no solo crea a través del mal su propia singularidad, sino también una imagen de la humanidad entera. Su proyecto existencial personal es también un humanismo, el humanismo del Mesías negro. Bueno, como para pasar a... Ahí ya cerramos más o menos lo que queremos plantear, y lo que se nos ocurrió es tirar algunos interrogantes para que podamos pensar juntos y juntas en relación a lo que vinimos exponiendo. Y la idea sería pensar de qué forma nos reconocemos en la historia como sujetos cómplices de esta sociedad occidental, en este contexto que, como reitero, no es como el que transitó Sartre. ¿Qué papel podríamos cumplir quienes somos oprimidos sociales, aunque seamos oprimidos en distintos niveles, porque obviamente la opresión no es la misma en un nivel académico que en otros niveles? Esto ya lo sabemos, hay privilegios, existen, nosotros somos privilegiados dentro de cierto circuito de opresión. Y la idea también sería pensar de qué forma podemos poner la filosofía, que fue, creo, el proyecto de Sartre, su proyecto definitivo, al servicio de una praxis liberadora, que nos permita liberarnos no solo en el plano simbólico, sino en un plano concreto, en un plano material. Bueno, un poco la idea es esto, de qué forma podemos recuperar estas voces silenciadas, estas voces negadas por la historia, estas voces excluidas por estas configuraciones de un otro que queda siempre afuera, que queda siempre salido, digamos, entre comillas, de los parámetros instituidos por las sociedades, la sociedad dominante. ¿Sí? Esa sería como la idea de trabajar. Bien, tenemos unos minutos si alguien quiere sumarse a contestar un poco el interrogante, participar, hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuando decías lo de la situación de Argelia, que nos pone a la sociedad francesa occidental como los hace asumirse como colonos o verse como colonos, hoy que traído a la situación actual, ¿cuáles son los sectores o quién sería el que puede poner en situación de colonos, nos puede poner en situación de colonos? Yo creo que, bueno, pueden opinar, ¿no? Todos, pero creo que nosotros somos sujetos profundamente colonizados a nivel cognitivo principalmente. Nuestra subjetividad está colonizada. Me parece que partir desde la comprensión de que somos colonizados es el primer paso para emprender un camino de liberación. El problema que ocurre, a mi entender, es que muchas veces nos sentimos por fuera de ese lugar de ser sujetos colonizados, ¿sí? En la perspectiva de Sartre que venimos nombrando, obviamente cuando Sartre está hablando para la sociedad francesa, no los pone a los franceses en lugar de colonizados, los pone, como vos decís, en lugar de colonos, ¿sí? Bueno, ahí habría que trabajar en realidad en qué lugares, porque los lugares tampoco son tan definidos, tan exclusivos en ciertos sectores. Entonces tenemos, como me parece, que pensar qué lugares estamos ocupando nosotros socialmente. Yo considero que tenemos un alto grado de colonización, por lo menos mental, ¿sí? Habrá que pensar el resto de las colonizaciones que nos atraviesan. Viste que Sartre tiene un texto de ahí de los tiempos modernos que el colonialismo es un sistema, donde les gusta plantear que no es una operación individual, sino que es un marco de acumulación capitalista, en el sentido de que
lo que busca es una nueva forma de extraer riqueza de otros lugares. Pero al mismo tiempo es una práctica individual que Es cada una uno práctica. hace, Sí. ¿no? Que cada uno de los colonos, incluso colonizado mismo, puede reproducir, y es la acción de cada uno lo que hace que exista ese sistema, pero tiene esta doble naturaleza. Claro, el sistema y la idea de los subhombres, ¿no? De todo el tiempo ir sometiéndolos. Sí, es cierto. Me parece que, ser una cosita y ya me parece que por ahí la idea sería pensarnos desde el lugar que nos toca en este momento, desde el lugar de la academia, porque la academia está profundamente colonizada, nuestro pensamiento es absolutamente colonizador, ¿sí? Ver de qué forma podemos generar una epistemología alternativa, ¿sí? Que empiece por lo menos a cuestionar y a pararse en este lugar de haber sido cómplices de la colonización, en ese sentido, ¿sí? Colonización entendida en términos amplios, no en términos acotados. ¿Quieres decir algo? Sí, quería agregar a la respuesta que hizo el compañero, que creo que el Saint-Genet es una gran enseñanza sobre el proceso de colonización que pasamos cada uno, ¿no? Y cómo se invisibiliza y cómo cada práctica individual queda marcado, en el caso de Genet, por el mal o por el robo, y toda su vida y cada faceta de su vida tiene esa marca, ¿no? Y respecto a la pregunta de quiénes son, ¿no? Los colonizados, Sartre en la primera parte del Saint-Genet habla de que tenemos que poner la mirada en lo que llamamos los parias sociales, ¿no? Los rechazados de la sociedad, los ladrones, los indígenas, los trabajadores y las trabajadoras sexuales, las mujeres en esa época, y bueno, hoy esta semana que tenemos, la próxima que tenemos el debate del aborto, también podemos pensar en los que son objetivados, alienados, y sus vidas y la imagen de ellos es decidida por otro grupo de la sociedad, ¿no? Y generalmente esa imagen está cargada con valores negativos. Creo que esa es una posible respuesta, ¿no? Pensar a los excluidos y a los parias sociales, a los que no tienen voz, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo. Pero Sí, totalmente. Sí, era eso, además lo que esperaba por el tema de la situación de colonos, no de colonizados. Sí, me di cuenta que abrí la pregunta como para el otro lado, pero quería retomar después, pero ya adelante lo expuso. Sí, no, me interesaba a partir de esta visión de Sartre, la mirada del otro nos objetiviza y nos, en algún punto nos define de alguna manera, que está tan bien explicado tanto en lo que se puso recién como yo no le hice en lo que hemos conversado respecto del texto, desde el punto de vista justamente del excluido, del paria, que representamos en Genet, o sea, de la estigmatización. Pero me preguntaba, dado que entiendo, si no corríjame, o esa es la pregunta, digamos, que Sartre enuncia, digamos, su forma de ver cómo la mirada del otro se objetiviza de manera general, no es algo válido para el excluido, sino para cualquier ser humano. Y me pregunto, desde qué punto de vista, digamos, las clases dominantes, aquellos que representan, aquellos que son los colonizadores, como veníamos diciendo recién, son objetivados desde la mirada de los excluidos y cómo, en el caso de los excluidos, la mirada del otro es lo que no sé si decir nos resta grados de libertad, estoy seguro que no sería la palabra que usaría Sartre, pero que de alguna manera nos delimita nuestro mundo. Y para el otro lado parecía funcionar del lado contrario, como que a partir de la mirada de un oprimido que asume su posición de oprimido y que baja la cabeza, le da la posibilidad al represor, al dominante, de extender sus márgenes de libertad para con su relación con esas otras personas. No sé si se entiende. Sí. Yo, una cosa rápida, baja la cabeza, se la bajan también. Sí. ¿No? Que para que mire para abajo. Pero no sé si quieren responderle. La verdad que no entendí me perdí. Yo creo ahí. Así que le doy el paso a la posta. Decime si entendí bien la pregunta. Decís, en el ser análisis la mirada tiene un lugar mucho más ontológico, en el sentido de que es algo mucho más general, donde no hay caracterizaciones sociohistóricas respecto a quién tiene esa capacidad, sino que la mirada es casi una estructura ontológica en la que todo el mundo se siente mirado y todo el mundo puede ver. O sea, la categoría de ser visto. De hecho, Sartre va a decir que el ser visto ni siquiera es que hay alguien que está mirando. Un ruido atrás tuyo es ese concepto de mirada que te objetiva, algo que
Él pone el ejemplo de la nada de alguien que está mirando por la mirilla de una puerta, ¿no? Y está realmente alienado, está viendo lo que pasa más allá de la mirilla de la puerta, entonces no está siendo consciente de lo que hace. Sí, hasta que escucha un ruido en las escaleras, entonces él se siente avergonzado, y ahí como que se objetiva. Yo creo que la diferencia con el Jean Genet es que eso sectoriza. Durante la gracia es que Genet no tiene reciprocidad. Es visto, es condenado, y él justamente, su fatalidad es que no puede mirar a los burgueses. Y todo el camino de liberación es un poco devolverle la reciprocidad a los burgueses, es decir, los escritos, los poemas, todo el arte, toda su estetización, lo que va a hacer en parte, lo que yo entiendo que hace Sartre y a través de seguir a Genet, cómo hace Genet para ir pudiendo devolverle la mirada a la ciudad de los honrados, que le cuesta muchísimo, porque al primer lo que hace es aceptar su condena, y eso supone que no hay reciprocidad, no hay una, realmente cuando entra la historia en el Genet y en Sartre, porque el Sena parece que la historia como que no entra tanto, pero cuando entra la historia en Sartre lo que pasa es empiezan las desigualdades sociales y las asimetrías en las miradas, digamos. Cosa que en el Sena está como totalmente equivalente. Es equivalente porque es una cuestión mucho más ontológica, abstracta. Cuando baja al plano, digamos si no me acuerdo, al plano de la historia, lo que pasa es que esa mirada ya no es más recíproca. El argelino no tiene la misma capacidad ontologizadora, objetivadora que el colonizador, que lo oprime y lo expolia en los medios de producción. O el judío en la Segunda O el Guerra judío Mundial. o el negro en Estados Que Unidos. no es lo mismo que el judío hoy en día en Jerusalén, por ejemplo. Claro. No, por eso es histórico. Es histórico. No es la esencia del judío, sino que el judío en un momento, Determinado. en un lugar determinado. Sí, exacto. Sí, también claramente ahí creo en relación a tu pregunta que se pone en juego y tratamos de mostrar también el tema de la libertad, ¿no? Porque obviamente Genet todo el tiempo intenta liberarse de esa mirada que lo objetivó de esa manera. Y sin embargo es un trabajo bastante arduo la liberación de la mirada de los otros, ¿sí? Que desde el punto de vista de Sartre, Genet puede llevar a cabo su proyecto de libertad a partir de la faceta de escritor, cuando él después de varios cambios se convierte en escritor y a través del arte, a través de la belleza, encuentra la posibilidad de liberación como sujeto, ¿sí? Pero claramente sí, la libertad, por lo menos desde nuestro punto de vista, no sé, los chicos por ahí tienen otra opinión, pero está fuertemente coercionada el proyecto de libertad propio a partir de esta introyección de la mirada del otro en mi propia subjetividad, ¿sí? Por eso por ahí pensás más, qué alternativas más sociales y más colectivas que individuales, ¿sí? Podemos poner para sortear, digamos, este límite a la libertad que nos estaría poniendo esta situación enfrente, ¿no? Pero bueno, también notamos una diferencia que ayer se mencionó en alguna de las mesas, que es que la libertad, cuando Sartre la está pensando en el ser y la nada, la está pensando como una libertad absoluta, ¿sí? O sea, como que un sujeto es, y esto me pueden corregir si, ¿sí? Como que el sujeto tiene, independientemente de la situación que está atravesando, puede llevar a cabo su proyecto de libertad, ¿sí? De hecho, ayer se citó a Simone de Beauvoir, ¿no? Con la situación de la mujer y cómo a pesar de la opresión de la mujer podría liberarse en cualquier contexto. Es justamente que es lo que decía Tommy recién, es esa cuestión de la libertad, cuando entra la cuestión de la historia, ahí se ve bastante más cercada y ahí es donde se empieza a pensar esto de la libertad en situación, que primero lo piensa un poco más Simone de Beauvoir, después lo piensa junto con Sartre, después Sartre lo expone, y creo que en esa libertad en situación es donde vemos claramente los límites, ¿sí? Que podría presentar esta cuestión. Sí, si bien, por supuesto, para Sartre la libertad es lo fundamental de sus escritos. No, hay una última pregunta porque estamos medio cortos de tiempo. Vos hablaste recién de epistemologías alternativas. Sí. Obviamente que todo poder dominante crea determinadas subjetividades afines a sus propios intereses, ¿no? Sí. Nunca me quedó claro, y si me lo pueden obviamente aclarar, el concepto de ideología en Sartre, ¿qué papel juega en toda esta problemática de la creación de subjetividades, de las relaciones sociales, el ámbito de la ideología? ¿Qué concepto pensado? Pregunta. El ámbito de la ideología en Sartre, ¿quiere contestar alguno de ustedes? Estoy muy distante. Por lo menos podemos pensar en el Jean Genet, ¿no? Sí. Pensaba en el Genet. Porque no en términos generales, no sé qué. No, pero acá en esta obra tenemos
una comunidad, una parte de la comunidad, que Sartre nombra los hombres justos, ¿no? Las personas de bien, que son los agentes que realizan el proceso de alienación de Genet y lo transforman en esta paria social, en este ladrón, y lo hacen gracias a una herramienta ideológica, que es un sistema de valores morales y políticos que enfatizan la propiedad, ¿no? ¿Es el concepto marxista ortodoxo? No es un concepto marxista ortodoxo. Por lo menos no todavía en el Saint-Genet hay una discusión directa con el marxismo. Sí, sabemos que es una obra que quiere mostrar los límites del marxismo y en ese sentido no va a salir de la matriz, mostrar los límites, ¿no? Y en ese sentido no va a ser esta... Es la lectura que tiene Sartre del marxismo, que es muy positivista y determinista. No tenemos la superestructura, las condiciones materiales de existencia y después su reflejo ideológico, ¿no? El sistema político, el sistema judicial, ¿no? El sistema gubernamental, estatal, etcétera, y la cultura. Pero para él no es suficiente el concepto de ideología marxista para entender la vida de Genet, ¿no? La vida singular de Genet le es insuficiente, ¿no? En parte también por esta idea de que, no sé, en la conferencia del existencialismo lo que van a decir es que toda vida singular, y esto se dijo también en el día de ayer, toda vida singular desborda todo sistema ideológico en un punto. Vos no podés terminar de aprender una vida singular con la ideología, por eso siempre está la posibilidad de salirte, siempre está la posibilidad de romper ese marco. Entonces, como una determinación tan fuerte de la ideología como la piensa Marx, es difícil Sartre, porque Sartre justamente lo que quiere buscar es la hendidura, no quiere buscar qué determina, no es Foucault que busca qué produce un sujeto, él dice cómo libera al sujeto, son preguntas distintas. Entonces lo que va a buscar es la hendidura, nunca va a buscar no es Althusser tampoco que dice, bueno, ¿cuáles son los aparatos ideológicos del Estado? No, ¿cuáles son las posibilidades del sujeto de librarse de esos aparatos ideológicos del Estado? Bueno, ser una nada que puede utilizarla en última instancia. Entonces es cierto, la ideología en Marx es un poco determinista para Sartre en ese sentido. Al menos la forma en que se entiende la ideología más en términos de vulgata, no sé. Marx es mucho más refinado cuando la habla, pero en general. Sí. Bien, ¿quién sigue? ¿Vos seguís? Dale, si podés resumirlo en 10, 15 como mucho, pues estamos repasando. Sí, igual la idea en mi caso no es leer porque es un texto que escribí, pero la idea es un poco abrir la discusión también, así que más creo que se comunica bastante bien con lo que hablaron Bir y Sol, así que tampoco voy a leer todo el texto. La idea es, o lo que más me interesó, o de las cosas, porque aquí hay que tener en cuenta, porque, no sé, el Genet es una obra monumental, que a veces nos preguntamos cuando nos juntamos a la mañana los sábados, ¿quién habrá leído esta obra? Porque después es una obra muy densa, de casi 800 páginas, que versa sobre psicoanálisis, antropología, sociología, filosofía, y pasa de un lado a otro. Es una obra que, además, no sé si saben un poco el contexto de producción, pero Sartre la escribe en el 52, en el pleno auge de Jean Genet, que es este poeta francés, escritor, dramaturgo, que está en pleno auge. Quieren lanzar sus obras completas y le piden a Sartre, que era compañero, no sé si amigo, pero un compañero contemporáneo de Genet, que escribe un prólogo. Y el prólogo es esto, o sea, es un prólogo que termina siendo más grande que las obras completas de Genet. Entonces es una obra tan desmesurada, como era Sartre, de lo desmesurado en su obra, que uno la lee y no es una obra sistemática en el sentido de que vos empezás por una parte, sino que es como espiral, ¿no? Se van acumulando información. Entonces tenés como retazos de teoría de repente vos tenés un capítulo de sociología y después 4 hojas y te das una teoría estética y te plantea la discusión con el arte por el arte, después te pasa a la antropología, después te pasa a la filosofía más abstracta. Entonces es una obra muy compleja en la que uno puede sacar tantas cosas y tan rica que puede estar, no sé, 30 años haciendo la obra y todo el tiempo renovar. Bueno, pero eso es un poco el contexto para que entiendan las posibilidades que tenemos de... Pero siento que hay bastantes resonancias, porque mi idea es tratar de ver la vinculación entre la mala fe, que es un concepto que él trata en el Ser y la Nada, que tiene un capítulo dedicado al Ser y la Nada, y eso cómo se vincula con Genet en términos de esto, como cuando entra a historia, cuando se va de la ontología fundamental, no abstracta, que busca ver las condiciones de posibilidad de la existencia en general del ser en para sí,
y se vincula a una vida singular que vive, que es aprisionado, que tiene deseo sexual, que tiene todas las cuestiones de una vida singular que él quiere describir. De hecho, en una parte del libro dice: yo quiero contar cómo sentía Genet mejor que Genet mismo. Quiero saber cómo sentía él mejor que Genet mismo, interpretarlo mejor que como él lo hubiera interpretado. Un poco historicista, un poco Dilthey, pero Un poco soberbio. un poco soberbio también. Y bueno, un prólogo que es más grande que las horas completas de prologado, no se puede esperar. Y la mala fe es un concepto que creo que, así como entra la historia en el Genet, también la mala fe empieza a tener una lógica social. Esa, al menos lo que yo entendí. En ese sentido, muy brevemente, la mala fe, no sé si más o menos la manejan los que están escuchando, pero es un concepto sartreano que utiliza justamente para dar cuenta. Ayer Danilo dijo que era la actitud natural, me pareció que era muy buena la analogía, esta idea de cómo uno vive en su cotidianidad, es decir, como un parásito, un sujeto que es plenamente libertad todo el tiempo en la vida cotidiana, en el sentido que busca identificarse con lo que hace, muy básicamente. Es decir, en el Siena hay un ejemplo muy célebre que es el del mozo de café, es como un ejemplo así, tipo célebre, tipo el hit, que es un mozo de café. Uno cómo se da cuenta que es mozo de café, por cómo se comporta, cierta vestimenta, cierto comportamiento, cierta cortesía protocolar, cierta forma de hablar. Ahora, ese mozo de café no es mozo de café desde que se acuesta, desde que se levanta. En última instancia, Pedro, que es el nombre del mozo de café, elige todos los días ser mozo de café. Pero él nunca puede identificarse plenamente con el mozo de café. Así como nadie puede hacerlo. De hecho, salta a discutir. Nadie es diputado, nadie es filósofo, nadie es doctor. Es decir, yo soy doctor es querer ser eso que se cierra sobre sí, con la tranquilidad de no tener capacidad de transformación. Entonces, como la gente que dice, yo estoy grande para cambiar. Esta idea de querer ser eso que no cambia nunca. Entonces, esa idea de ser en sí. Bueno, lo que dice Sartre, básicamente en toda su obra, es el para sí, tiene como característica esencial no ser nada, es nada. Entonces, no hay forma de cerrarlo sobre sí. Siempre hay la posibilidad de huir de sí mismo. Entonces, hay una absoluta imposibilidad de identificar el ser con el para sí. O sea, es un para sí, justamente es un ser, pero totalmente hendido por la nada. Entonces, nunca soy completamente lo que quiero ser. No sé si se entendió, pero o sea, la mala fe es eso. La mala fe es querer asumir que lo que yo estoy haciendo es lo que yo soy. Y lo que yo hago es la emanación de una esencia particular. Entonces, yo soy doctor porque mi esencia es ser doctor. Yo soy buena persona. Esa idea de yo emano aptitudes en base a ser un instrumento casi predeterminado. Salta a discutir en todo el Senado que eso no existe. Y esa mala fe es casi igual. Lo que es la pueden entenderla como un insulto, decían también ayer, porque es cierto, no es que uno escapa a la mala fe, todo el tiempo uno vive en el sentido común y no está todo el tiempo preguntándose si lo que está haciendo es libre, y uno vive y dice yo soy doctor, yo estudio para esto, sin todo el tiempo estar preguntándose pues si ha habido enloquecedor. O sea, la mala fe es una actitud natural casi del ser humano, pero le sirve a Sartre para describir un poco la negación, lo que es el para sí, que es ser lo que no es y no ser lo que es, básicamente. Y él lo compara con la ironía. La ironía básicamente es una expresión, una forma de un registro discursivo en el que se dice lo que se niega, lo que se afirma y se afirma lo que se niega. La ironía es cuando yo afirmo algo, lo que quiero afirmar es lo contrario de lo que digo. Esa es la esencia de la ironía, dice Sartre. Bueno, un poco la mala fe se puede comparar con la ironía, es una suerte de autoengaño en ese sentido. Entonces esta idea de querer engañarse y pensar que uno puede ser uno con lo que es. Eso es ese forma de engañarse a sí mismo. Eso muy resumidamente, muy escuetamente lo que es la mala fe. Y lo que me interesa es cómo eso se va a vincular con el Jean Genet, en la que casi no lo nombra el concepto de mala fe Sartre. Pero me interesa porque hay una forma de entender la dinámica social en el que la mala fe creo que se puede llevar a cabo. Y para eso voy a leer una cita del libro, que no la escribí porque es un poco larga, porque sé que es un buen disparador, así no, tampoco la idea no era leer. Qué suerte que lo trajiste. Qué suerte que lo traje, pero nadie lo trajo. Pero creo que es muy explicativa de lo que yo quiero explicar y así no me extiendo mucho. Y leo. La acción, cualquiera que sea, modifica lo que es en nombre de lo que no es todavía. Como no puede realizarse sin romper el orden anterior, es una revolución permanente. Ahora bien, nuestras sociedades inestables temen que un falso movimiento les haga perder el equilibrio. En consecuencia, pasan en silencio el momento negativo de nuestra actividad. Será necesario amar sin odiar a los enemigos de lo que se ama, afirmar sin negar lo contrario de lo que se afirma, elegir sin rechazar a los que no se ha elegido, producir sin consumir. Se transporta a los muertos al galope, se recupera en forma de dulce las obras, se vuelve cada día, con el nombre de limpieza, a ocultar las destrucciones de la víspera.
Se disimula el pillaje del planeta. Es tan grande el temor de derribar el edificio que se suprime hasta el poder de crear. El hombre, se dice, no inventa, descubre. Se reduce lo nuevo a lo antiguo. Sostener, mantener, conservar, restaurar, renovar son las acciones permitidas. Todas ellas pertenecen a la categoría de la repetición. Todo es macizo, todo se sostiene, todo está en orden, todo ha existido siempre. El mundo es un museo cuyos conservadores somos nosotros. Ahí cierra la cita. En ese sentido creo que es un párrafo muy potente porque básicamente describe todo lo que va a hacer, lo que va a pasar con el Genet. Es decir, lo que va a hacer el Genet, Sartre va a decir es, la libertad tiene dos movimientos básicamente. Uno es positivo y otro negativo. Positivo es tiene que ver con la conservación de lo que es, el ser. Y la parte negativa es la parte destructiva de la libertad. Esto ya, uno afirma y niega a otra cosa, si no, no afirma nada. Si uno afirma plenamente todo, no está afirmando básicamente nada. Es un poco hegeliano, pero hay una necesidad de negar algo como afirma otra cosa. Entonces, esos dos movimientos de la libertad que son indispensables para la libertad del para sí, lo que dice Sartre en el Genet es que eso en las sociedades burguesas, en las sociedades como la de Genet, se rompe y se cinde. Como el hombre de bien, ese hombre justo, ¿entienden? Ese hombre de bien, el hombre del sentido común más sentido común, ese hombre detestable que habita el mundo pensando que dice lo que tiene que decir y habla lo que tiene que hablar. Ese hombre que nunca somos nosotros. Ese hombre que nunca somos nosotros. Y que uno todo el tiempo porque uno todo el tiempo está hablando de ese registro, ¿no? Porque es inevitable. Pero lo que dice Arte es, bueno, esta forma de vivir las sociedades, lo que hace es vivir la libertad. Entonces, no acepta el momento negativo de la libertad, este momento destructivo, porque justamente lo que busca es la mala fe, es decir, quedarse en lo que es, conservar lo que tiene y nunca pensar en que puede ser otra cosa que lo que es. ¿No? Esta es, para empezar, el ideal del propietario. Es decir, yo tengo una propiedad, es mía y es eternamente mía. Yo no puedo ni siquiera pensar que eso puede cambiar. Entonces, ¿cómo hace? Dice, bueno, el hombre lo que hace es tiene que deshacerse de su parte negativa, esa parte destructiva de la libertad. Entonces, ¿cómo hace? Dice, ¿cómo se puede hacer para...? Bueno, lo que hace es proyectarla en otro. Eso que es el mismo, que es ese momento de libertad que él no puede erradicar, porque es su para sí, lo hace es proyectarlo en un otro, en el sentido de un paria, es decir, en otros que cometen actos malos, es decir, el ladrón. El ladrón es totalmente otro, pues si yo asumiera la libertad plena, asumiría la posibilidad que yo, en otras circunstancias, fuera el ladrón. Pero el hombre de bien no acepta nunca eso. El hombre quiere decir, hay alguien que es el mal y que quiere venir a destruir mi propiedad. Genet un poco es la víctima de esa dinámica social. La víctima de una dinámica social que supone, para conservar la moral de los propietarios, supone escindir estas dos partes de la libertad. Entonces, la idea de los excluidos, para Sartre, la idea de los parias, es esa idea de aquellos que lo que hacen es, como chivos expiatorios, soportar la parte negativa de la libertad, es decir, esa parte destructiva. Y en ese sentido, Genet lo que va a hacer, como contaba antes Viri Sol, es asumir la condena. A vos te toca ser un ladrón. Tu esencia es el mal, porque te requerimos para que la sociedad sea estable. Comportate como ladrón. Vestite como ladrón, habla como ladrón y un poco uno se... El marginal es eso, comportate como nosotros requerimos que te comportes para poder mantener la dinámica social tal como está y nosotros podemos mantener nuestra moral conservadora. ¿Y qué hace? La asume. ¿Cuál es la forma de aceptar eso? Bueno, asumirla radicalizándola. Voy a hacer el mal más absoluto, voy a hacer lo que Genet todo el tiempo en sus poemas, voy a corroer la sociedad de los justos. Y hay que hacer el mal por el mal mismo, porque si hago el mal por algo que no sea el mal mismo, no es el mal tiene que ser gratuito. Entonces la idea de Genet va a hacer el mal tal como se lo propone la sociedad de los justos, al menos en la primera parte, antes de ser escritor, antes de convertirse en escritor. Antes de ser escritor está esa etapa en que él va a ser tal como los otros quieren que sea. Y yo creo que ahí está un poco la dinámica social de la mala fe, en el sentido de que ambos polos están viviendo auténticamente. Porque el polo de los hombres de bien, de la sociedad honrada, no puede vivir plenamente su libertad porque el momento negativo se lo ha expulsado sanguinariamente. Entonces Sartre va a decir, como no pueden totalmente sacarse la parte negativa, lo que va a pasar es que van a ver todo acto malo, la tentación, dice. Para mí es muy bueno el ejemplo de la tentación. Dice, como la parte negativa de la libertad no se la pueden sacar del todo, van a llamar a esa parte negativa que todo el tiempo la tienen ellos, tentación. Esto, tentación de todo. No es de la parte negativa de la libertad que asume que quiere hacer otra cosa. No, es de esa tentación que viene de afuera y que quiere todo el tiempo provocar al hombre de bien. La idea del diablo para Sartre es como la paradigmática, es esa idea del mal sustancializada,
en ese diálogo que te quiere proponer todo el tiempo el alma vendida a cambio de los mayores tesoros, de tus mayores deseos, te da del mal como algo de afuera que te viene a querer destrozar tu sí mismo, tu yo. Incluso dice, ¿no? El homofóbico vive constantemente la tentación de ser homosexual. Exacto. Por eso está fascinado. Está fascinado con eso. Todo y el el tiempo antisemita con el hecho de ser judío. todo el tiempo está eso. Entonces, ambos polos tienen la mala fe, porque es lo que dice Sartre a Genet, antes de ser escritor, su primera etapa, dice, y Genet, vos estás siendo funcional a la dinámica social. Vos que no sé si la acusa, todo el tiempo está esa discusión si no sabes si lo acusa o no lo acusa, si lo critica o no lo critica, tío, y Genet, vos sos el mal, asumiste ser el mal, y como sos el mal absoluto, estás negando el mundo, y nadie que niega puede negar todo. Entonces Sartre dice, el que niega todo solo niega en sueños. Uno en el mundo real, en la vida, no niega todo. Negar todo no es negar nada, y es mantenerse en esa estabilidad social. Entonces un poco lo que, hasta esa parte del texto, lo que yo leí es un poco la mala fe como dinámica social. Ambos polos son representantes de un polo de la libertad, un polo del movimiento de la libertad, pero ninguno asume la otra. Ni Genet asume la parte positiva de la libertad, es decir, conservar algo, porque todo lo que hace es destruir, ni en los hombres honrados pueden asumir la parte negativa, realmente para mantener la sociedad. Y esa dinámica, esa mala fe es indispensable para Sartre conservar el status quo. Solo una libertad plena puede transformar la realidad, solo una libertad que niega y afirma. Negar y afirmar es plenamente la posibilidad para transformar la sociedad. Es un poco la lectura que yo hice, y me parecía muy interesante esa cita porque un poco es extremadamente bella además. Y un poco la idea de abrir el juego, no sé si me extendí mucho, es ver hasta qué punto esa forma de entender la más fe, uno también la ve en la cotidianidad nuestra. Si hay gente que vive tal como otros quieren que vivan y se comportan tal como se espera que se comporten, porque justamente la sociedad lleva a esa sociedad a inventar seres, a inventar ese estereotipo que requiere para fundamentar sus propiedades, su libertad plenamente positiva. Y me parece interesante, ¿no?, poder vislumbrar esa caracterización de Sartre con lo que uno ve cotidiano, como parte de una sociedad mucho más injusta que la francesa de esa época, además, mucho más explícito en su invención de parias. Y me parecía que la lógica de parias incluidos ahí era interesante en Sartre, y un poco la idea de abrirlo para ver cómo hacemos, si podemos hacer cierta equivalencia o vinculación. Pero nada, es un poco esa la idea. Bien. Sí. Me hizo acordar de toda esta problemática de la mala fe y demás, y es que asumirse como delincuente, como ladrón, etc., que un poco de San Genet. Bueno, toda la problemática que, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho digamos como criminología, ¿cierto? La problemática de que hay sujetos que se asumen como tal y que tienen que estar en ese casillero y no salir del mismo, ¿cierto? Y lo que vos me dijiste también recién, acabas de afirmar, esto que produce esta dinámica social, como es perfecto. Ahora estaba pensando, estaba recordando un poco, y no sé si es así, y les pido disculpas si no es así, La Ruta Respetuosa, la novela Obra de teatro. Sí. Ahí cuando hay un diálogo entre el negro, Sí. no sé si lo ubican, Sí. es más o menos esto, es cuando el negro va a cometer un delito pero lo persiguen los blancos. Claro. Entonces la prostituta cuando lo defiende dice, salí y decí que no hiciste nada, son blancos y yo soy negro. Es decir, ridículo. no hay solución posible frente a esta alternativa. Sí, es eso, básicamente ese diálogo así es como muy elocuente, porque lo que hace es eso. O el judío en la discusión. Yo no es el negro existente humano perseguido por la policía. Es el negro, es el judío que están persiguiendo. Es esa idea que solo existe por el blanco. Entonces no importa que no haya cometido el crimen. Es como uno cuando ve un caso de gatillo fácil en su gran mayoría, cuando uno habla con los tíos, parientes que siempre hay, que te dicen eso, realmente. Y bueno, está bien, yo lo veo y cruzo la calle. ¿Nunca escucharon esa frase? Esa frase es eso. Yo vi en la amenaza la esencia ladrona en esa gorra, en esa campera, en esa forma de andar. Pero es eso, es esa idea de
ese paria que uno sabe que tiene que tener. Es como es un GPS, un poco la muerte es el GPS. ¿Qué sabes? ¿De qué te tenés que esquivar? ¿De qué tenés que esquivar? Estas características son esenciales a cierta conducta. Y un poco eso lo que cuando Gené también lo que hace Sartre es comparar a una mujer irascible. Sartre es muy buen ese ejemplo, dice, una mujer la acusan de irascible, de irritante, de histérica. No existe la histeria, no existe la irascibilidad, solo existe cierta sociedad que genera las condiciones para que cierta conducta sea catalogada de irascible. Que una mujer se suma irascible, básicamente decir Sartre, que un varón se suma irascible es intersectar la mirada del otro. No hay una esencia irascible porque solo hay irascibilidad en el marco de una sociedad. Entonces es intersectar la condena o la mirada de un otro, ser irascible o no ser irascible. Así como toda actitud, no solo irascibilidad. Pero es un poco eso de asumir. Para el discurso de este gobierno perverso que tenemos, cuando nos dicen que, bueno, teníamos un plan que lo deberíamos tener, tenemos plan de tren, no lo debemos tener, bueno, apunta exactamente lo mismo. Esta cosificación del sujeto no salga de un lugar y creerse la fantasía. Igual para mí la sociedad honrada, esto no debería decirlo porque nos están grabando, pero para mí es un gran ejemplo de todo lo justo. Si la sociedad honrada son digamos, la discursividad que tiene el macrismo, que es esta cosa medio de doble moral, de hipocresía, de lo que vemos que nosotros es muy la sociedad honrada sartreana en algún punto. Sí, para mí igual. Firme, si está. Ay, bueno. Pero es un poco eso, es cuando alguien, no me acuerdo si era el actual presidente del Banco de la Nación, cuando dice, les hicieron creer a la gente que podía hacer esto. ¿Entiendes? Le hicieron creer a la gente que en una categoría social, ¿cierto? Podía hacer cosas que le corresponden por naturaleza a otro sujeto social. Esa dinámica social que se tiene que sostener porque hay alguien, que básicamente es la dinámica social. Hay gente que posee cosas y gente que no posee nada. Es la dinámica propia, estructural del capitalismo. Si todos tuvieran, ¿cuál sería el valor del dinero, por ejemplo, si todos tuvieran la misma cantidad de dinero? Ninguna. Entonces tiene que haber desigualdad estructural para que haya valor de la moneda. Entonces es una dinámica social que es básicamente estructural. Y la mala fe es un poco lo que Sartre invita es, Gené, justamente pues sos un excluido, vos tenés que tener la plena libertad, vos tenés que negar y afirmar otra cosa. No puedes solo negar, tenés que afirmar esto es un poco forzar, no sé si forzar, pero siento que a veces cuando la primera parte, hasta que se hace escritor y Sartre dice, acá se ha liberado Gené cuando se hace escritor, hasta más de la mitad del texto, lo que dice Sartre es, Gené, comprometete y negá esta sociedad honrada que te condenó a ser un paria, pero afirmó otra cosa, afirmó un mundo alternativo. Si solo negás, vas a ser funcional toda la vida. Sí. Un poco lo que... A ver, te la pregunta, Tony. Sí, nada más. Sí, más que nada la reflexión, porque me resonó mucho lo que venías contando sobre el tema de la mala fe. Es el tema, bueno, nosotros lo estamos ahora hablando en términos de los parias, de las personas que están excluidas. Y en realidad lo que viene ocurriendo acá un poco en realidad bien amplio y bien profundo, es que desde que nacemos, desde el momento de la crianza, estamos permanentemente proyectados por nuestros padres de enmarcarnos a dónde tenemos que ir y para dónde tenemos que disparar. Y este tema del soy, ¿no? de yo soy médico, yo soy psicólogo, y me salen las frases de, bueno, vos que sos psicólogo, decime tal cosa, o vos que sos científico, decime. O de más chico, no, vos sos un nene malo, no hagas eso. Entonces todo el tiempo marcan el sos en lugar de esto, ¿no? De que en realidad es más amplio del sos por una actitud, o por una profesión, o por una labor que cada uno ejerce en su cotidianidad que es elegido. Me resonó un poco eso. Sí, o sea, básicamente para terminar, hay una frase de Sartre que creo que resume así, damos paso, que es: nadie puede decir yo soy, a lo sumo, si es valiente puede decir yo existo. Creo que es un poco resume la idea de nadie puede nunca en su vida decir yo soy, porque nadie tiene la posibilidad de decir yo soy, porque apenas existe. Bien, pasamos ahora a la exposición de Alan. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo mi exposición voy a intentar cortarla más o menos a la mitad, así tenemos espacio para lo que resta de la mesa.
Les entregué unas hojitas, no sé si les llegó a todos, que son citas, son 3 textos, igual creo que vamos a trabajar nada más con el primero, que es de Saint-Genet. Y el tema que yo quiero tratar hoy es la cuestión de la alienación, ¿no? En general, la pregunta sería si en este texto de Genet y sobre todo en el primer libro hay algo así como una teoría de la alienación, ¿no? Pero yo por lo menos voy a señalar fuertemente que sí, ¿no? Pero deberíamos aclarar ciertas cuestiones previas que voy a poner a discusión con la mesa y con el público, ¿no? En primer lugar, creo que tendríamos que definir qué es alienación para Sartre, ¿no? Cuáles son las instancias y los elementos que componen un proceso de alienación. Si en el caso de Genet y lo que se describe a lo largo del libro, especialmente en el libro 1, es un caso particular de alienación o en verdad es un modelo para una teoría general que le sucede a cualquiera. Y también, y creo que esto va a quedar un poco afuera, ¿no? Es qué relación hay entre esta teoría de la alienación de este libro del 52 y lo que es la teoría de la mirada del 43, ¿no? Los elementos importantes que vamos a marcar, que tiene que ver, que aparece en este libro del 52, es la cuestión de la infancia, el papel de la mirada social y, como decía Tommy, ¿no? La asimetría, ¿no? La falta de reciprocidad que hay entre la mirada de una sociedad a un niño y el niño, ¿no? Cómo poder responder a eso, ¿no? Mi idea es partir de esta cita que voy a leer en voz alta y ustedes lo pueden seguir. Hay algunos subrayados que para mí los puse yo, ¿no? Para resaltar algunas cuestiones. La cita dice así. Está hablando, cuando dice miserables en la primera parte, está hablando de los parias sociales, como hablábamos antes, ¿no? Esa gente que decimos los miserables, como el libro de Víctor Hugo, ¿no? Dice así, ¿no? A estos miserables es a los que el niño Genet ha comenzado a parecerse de pronto. El desprecio y la ira de las personas honradas todavía le serían soportables si pudiera replicar el reproche con el reproche y al odio con el odio. Y es lo que habría hecho sin duda si el accidente se hubiera producido un poco más tarde. Si lo hubieran llamado ladrón a los 17 años, Genet se habría divertido. Es la edad en la que se liquidan los valores paternos. Habría dispuesto de 1000 recursos. Podía redarguir a sus acusadores que ellos mismos eran culpables, mostrar el mal en todas partes y obligarlo por su exceso mismo a reabsorberse al mismo tiempo que el bien en una especie de indiferencia y de miseria. Discutir los principios de la moral pública en nombre de una ética nietzscheana o anarquista, negar la existencia de los valores y no dignarse a reconocer sino la ley del más fuerte. Pero es un niño al que han sorprendido, un niño joven, tímido, respetuoso, reflexivo. Educado en la religión, en los mejores principios, le han inculcado un amor tan apasionado por el bien que anhela la santidad más que la fortuna. Tampoco tiene recurso de defenderse acusando. Los adultos son dioses para esta almita religiosa. Le han hecho beato. La moral, en nombre de la cual le condenan, se la han inculcado tan profundamente que forma cuerpo con él. No, haga lo que haga, los hombres de bien tienen la iniciativa y no la perderán. Han entrado en la más profundo de su corazón y establecido en él un delegado permanente que es él mismo. Es él mismo quien será a la vez el tribunal y el acusado, el gendarme y el ladrón. Es él quien cometerá el delito, quien dictará la sentencia y quien la aplicará. Si quiere introducirse en sí mismo para eludir el reproche de quienes lo rodean, encontrará un reproche más severo todavía, el suyo. Verdugo celoso de sí mismo, sentirá en adelante sus afectos, sus humores, sus pensamientos y hasta sus percepciones en la forma de un conflicto. El deseo más sencillo, el más legítimo, le parecerá un deseo de ladrón y por consiguiente culpable. Los adultos triunfan. Han encontrado un cómplice que no es otro que el acusado. No se tiene esa oportunidad todos los días. Ahora bien, el golpe terrible que le han asestado impedirá para siempre esa liquidación amistosa. No creemos que en Genet cambiará. En el peor de sus extravíos, seguirá fiel a la moral de su infancia, la escarnecerá tal vez, la odiará, tratará de arrastrarla con él a la basura, pero la crisis original la ha grabado en él como un hierro rojo. Suceda lo que suceda en adelante, haga lo que haga, cualquiera que sea la salida que invente, una cosa le está prohibida: aceptarse.
La ley de su conciencia es el desgarramiento. Hasta la crisis vivía en la dulce confusión de lo inmediato. Ignoraba que era una persona, se enteraba de ello, y al mismo tiempo de que esa persona es un monstruo, ¿no? Fin de la cita. Así que esta cita condensa lo que es esta metamorfosis que pasa al niño Genet a paria social, y esta metamorfosis se puede considerar como una alienación, ¿no? Si queremos sacar los elementos estructurales de esta alienación, podemos decir que lo que sucede en primer lugar es una objetivación del sujeto, ¿no? En una imagen del mismo que los otros le imponen, ¿no? La imagen de ladrón, de malvado. Y en este sentido Genet se vuelve una persona en el sentido latino del término, ¿no? Se pone una máscara, en este caso la máscara del ladrón que los otros le dan, y se espera que actúe acorde a ese papel, ¿no? Como decía Tommy, ¿no? Cada vez que vemos a alguien con una gorrita, ¿no? Caminar por nuestra misma cuadra, cruzamos porque esperamos que se comporte según una máscara que le vemos en su rostro. Antes del instante, Genet no se consideraba él mismo un agente del mal, ¿no? Como dice la cita, ¿no? Y de entrada vemos, si podemos pensar en el caso del mozo, del ser y la nada, ¿no? Donde los dos tienen una máscara y hay ciertos puntos de relación, también hay ciertos puntos de distanciamiento, ¿no? El mozo tiene una máscara que es una categoría social, de una función laboral, y él es consciente, ¿no? De que en tal hora de la madrugada se la pone y en tal hora de la tarde se la saca y vuelve a otro aspecto de su vida. En cambio, Genet se le pega a la piel, ¿no? Se le pega al rostro esta máscara, y aparte se la cree, no cree que esa es su imagen y la busca constantemente, ¿no? En este juego especular. Segundo, digamos, entonces tenemos la alienación es la objetivación del sujeto en una imagen que dan los otros. Segundo punto, la alienación también corresponde a una limitación de la libertad y sus posibilidades, ¿no? Genet desde ahora no va a poder hacer cualquier cosa, no va a poder ser bailarín, no va a poder ser abogado, no va a poder ser gendarme seguro, ni policía, ¿no? Va a tener que ser ladrón, va a tener que actuar acorde a esa máscara, ¿no? Entonces sus posibilidades se vuelven probabilidades, ¿no? Acá hay resonancia con la teoría de la mirada, ¿no? Y están coartadas, estrechadas, ¿no? Y el tercer punto, ¿no? Entonces tenemos que la alienación es objetivación en una imagen que viene de los otros. Segundo, que es una limitación del proyecto y las posibilidades. Y tercero, sucede acá, en esta cita, lo vemos bien, una interiorización de un sistema de valores morales, ¿no? Que sostiene cierto sector de la sociedad dominante, ¿no? En este caso tenemos a la gente de Morvan, a la familia que lo recibe y a toda la comunidad que tienen estos valores de la propiedad, la tierra y la familia que son inculcados en Genet. Y acá podemos detenernos un segundo y pensar si la alienación no tiene varias capas y varios niveles, ¿no? Porque por un lado podemos pensar que nada más se concentra en el instante fatal, cuando lo encuentran robando y le dicen vos sos ladrón y vas a hacerlo toda tu vida, o si no, si hay una alienación previa que es condición de esta segunda, el instante fatal, que es la cuestión de al niño Genet lo hacen beato, lo hacen santo. ¿Por qué? Porque le interiorizan los valores de la sociedad de Morvan, de la propiedad, la tierra y la familia. Él cree en esos valores y es feliz en esos valores. Entonces después en su vida de ladrón va a querer seguir buscándolos, ¿no? Y en el mal niega, pero al mismo tiempo afirma. Entonces podemos hablar de dos niveles también, ¿no? Y bueno, y acá hago la pausa para no extenderme más y pregunto si están de acuerdo conmigo en estos puntos que dije. Primero, si hay una teoría de la alienación en el Genet, y segundo, si la alienación la podemos entender con estas tres claves, ¿no? Objetivación a través de una imagen que viene de los otros, limitación de las posibilidades y del proyecto, y por último la interiorización de un sistema de valores morales, en este caso en un niño. Me parece que la niñez es muy importante, ¿no? Por esta falta de reciprocidad. Sería que eso de la alienación es
en cierto punto la facticidad social, o sea, la facticidad de un poco de todo, porque eso que en el ser y la nada es las condiciones, la condición humana, ¿no? Que no es la naturaleza, es la condición, los límites objetivos. Uno no puede volar, uno se muere, uno nace, y no elige ni morirse ni nacer. Un poco que en el Genet, de vuelta, al entrar en la historia, en una vida singular, y como correrse un poco del plano tan abstracto, la alienación parecería casi una condición de la facticidad, es decir, uno siempre va a estar introyectado en una comunidad, en un sistema de valores, en una objetivación de los otros, desde el lugar del mismo, o sea, ahora con Genet no alcanzó ese nivel de conceptualización que te da los recursos, pero con los estudios de género actuales, ser varón o mujer ya es introyectarte o alienarte, o sea, o asignarte un rol, una orientación sexual, y con ello todo un conjunto de referencial. Una serie de comportamientos que se esperan. Dice como que la alienación parecería en el sentido como la facticidad casi inevitable. No sé si es posible pensar una sociedad sin alienación, como que sería una sociedad sin facticidad, básicamente. No sé, cuando lo leía estaba pensando. No, yo estoy de acuerdo con vos, ¿no? La alienación es un acontecimiento. Y en ese sentido forma parte de la facticidad, y la facticidad, como dice Sartre, es el anverso, ¿no? El revés de la libertad. En el instante fatal, el pequeño Genet no se decide ladrón, lo deciden por él, ¿no? De hecho, me acuerdo en los talleres que vos, Juan, habías resaltado una pequeña oración que dice eso decide por él en Genet, que a mí me quedó mucho, y es verdad, ¿no? Después va a tener que hacer algo con eso, ¿no? Y ahí viene la libertad que no puede faltar, ¿no? Pero en ese momento es algo inevitable. Esa condición que posee la idea esta de que uno es libre, o sea, uno es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿sabes? Sí. Lo que hicieron con él es casi, ¿quién no es lo que hicieron de él un poco? O lo que hace con eso. Todo el mundo es hecho por Comunidad de Morvan, Capital Federal, La Matanza, ciertos valores que son casi... Caballito, no, eso no queda. Pero la pregunta es si es posible ser alguien sin alienación. Claro, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo con que hay una alienación y cómo lo marcás, pero es un poco lo que pensaba yo en el texto que al final me preparé, de si no pasamos todos por ese mismo proceso, ¿no? Si de alguna manera no somos todos Genet, pero de una manera distinta, ¿no? Obvio, cada uno en su contexto, en su facticidad. En general creo que ninguno es un paria, o por lo menos paria de ninguno de los que estamos acá, al estilo Genet. Tal vez lo seamos en nuestro estilo, no sé. Pero ese proceso, y un poco tiene que ver con una pregunta que había hecho al principio, ¿no? Como el proceso de la mirada también, que está siempre presente. Bueno, pero no tenemos que necesariamente irnos a los márgenes para encontrar, digamos, como este ejemplo de alienación, porque siempre nos estamos moviendo, me parece, hacia los márgenes de la sociedad, y la realidad es que, digamos, desde... Digamos, las mujeres vivimos todo el tiempo ese proceso de objetivación, introyección, digamos, en detrimento de nuestros propios intereses, si se quiere, teniendo las posibilidades para alcanzarlos, no nos son vedados y no, digamos, no estamos necesariamente en el margen. La disidencia sexual también, en muchos casos sí, la realidad de compañeros trans es que sí están en los márgenes, que la economía los presenta terriblemente, pero de golpe hay mucha, disidencia sexual que pertenece también a clases medias y altas, y sin embargo viven esa introspección. O sea, me parece que es válido pensar las desigualdades de hecho y estructurales que hay en materia económica, pero también, digamos, tener un plato de comida no salva de esa introspección. Sí, igual me quedé pensando en algo que vos dijiste, Alan, que me resultó interesante. Vos planteaste esto de pensar en una alienación previa a El Instante Fatal en Genet, y sí, digamos, me parece que digamos, estoy de acuerdo con eso de que hay una alienación previa, porque frente a esa alienación, esos valores que tiene introyectados como buenos Genet, es que se le aparece esta figura de ser un ladrón, de ser el mal, de ser el otro en términos radicales. Y algo que de esta cita, que nosotros también lo utilizamos en nuestro escrito, que nos llamó la atención y que estábamos como leyéndolo así, reflexionando sobre esta cita, es esta cuestión de que Genet, siendo un niño muy pequeño, a la vez que se entera que es una persona, se entera que es un monstruo. Sí. Entonces, esta cuestión de enterarse casi en paralelo de estas dos condiciones nos pareció muy problemática, ¿no? Y me parece que esa problemática tiene que ver justamente en cómo desanda esta constitución de su monstruosidad.
Sí, creo que eso quizás también responde a la pregunta de Juan, ¿no? ¿Todos pasamos por un proceso de alienación? Sí, todos tenemos que devenir personas, ¿no? Y eso, y en eso estamos condicionados por el lugar donde nacemos, la familia, la sociedad, el momento histórico y demás. ¿Todos somos Genet? No, porque esa persona termina siendo un monstruo, ¿no? Y lo mismo puede pasar en teoría de género, ¿no? ¿Todos pasamos por un proceso de alienación? Sí. ¿Todos somos mujeres? No. Y hay una asimetría, ¿no? Cuando en esta cuestión de objetivación es imposible evitar, ¿no? Porque la mirada es una estructura ontológica del parapsique fáctica, ¿no? Pero que es inevitable. Todos pasamos porque se crea una imagen de nosotros y se espera que uno se comporta como tal, pero hay ciertos individuos, y volvemos a la cuestión de los pares sociales, ¿no? Donde la mirada del resto es atropellante, ¿no? Y lo reduce, y quizá pueden generar lo que le pasó a Genet, que es una alienación permanente y definitiva. Y por eso esta cita, para alguien que leyó el Ser y la Nada y arranca con el Genet, y es lo que nos pasó a nosotros, nos chocó tanto, ¿no? Sí. Porque dice, Genet está condenado toda su vida a ser un paria, un ladrón, un malvado, y es Sartre reconociendo que hay un proceso de alienación que es social y que se involucra con la psicología, ¿no? íntima de cada individuo, y es distinto para cada individuo, ¿no? Que hay que reconocer. Pasó de hasta el esclavo puede suicidarse a... Sí, por ahí diciendo eso, que hasta el torturado decide cuándo se quiebra, a aceptar que hay un proceso de condiciones cada vez más. Y una posible respuesta a eso es la siguiente exposición. El chivo, Esto va a cerrar. No, dejo una pregunta para si después tenemos tiempo y para que pueda exponer Julia. Vos que sos de psicología, me gustaría preguntarte ¿cómo ves en esta constitución subjetiva que el otro sea... Vos que sos de psicología, ¿cómo se entiende desde tu disciplina esta constitución de la subjetividad en términos de monstruosidad? Bueno, quizás sea muy amplia la pregunta, no sé si nos da el tiempo para responder, pero por lo menos para que... Es muy cortito porque en realidad Nietzsche, yo lo voy a explicar más desde Nietzsche y estudio de psicología, pero me gusta más desde el lado de Nietzsche. O sea, es que sí, digamos, para muchos, Nietzsche es el primer filósofo que se encargó de todo lo que tiene que ver, pero bueno, lo ves desde ese lado, Nietzsche, bueno, pero él también conjugó mucho con esa idea de Nietzsche, así que más o menos como que ahí le digo... sí, lo pensábamos en clases en clave psicoanalítica, quizás, a ver cuál sería la respuesta. Si es que la tenés. Quizás la podemos dejar para recreo. Sí, igual sí. Que exponga Juli y después se te ocurre algo. Una cosa más que me quedé pensando en la alineación previa. El coordinador. Yo coordino, así que yo elijo cuando terminamos. Claro. No, lo de la alineación previa, incluso antes del nacimiento, me quedé pensando en el feto ingeniero, nada más eso. Alineación casal. Claro. Julieta se encargaba de eso. Igual era muy buena la valía la pena. ¿Valía la intervención? Sí, muy buena. 5 minutos. Bueno, yo voy a tener que recortar un montón de cosas, vamos a ver cómo sale. Mi idea es trazar una genealogía del concepto de mal en el existencialismo sartreano, partiendo del ser y la nada, para ver no solo nuestra constitución ontológica, sino las condiciones de posibilidad de los valores y las tensiones entre libertad y situación. A partir de ahí, en realidad quiero trabajar después dos textos que son El existencialismo es un humanismo de Sartre y El existencialismo y la estabilidad de los pueblos de Simone de Beauvoir, para ver ya este proyecto más de gestar una ética más amplia, pero en el cual la libertad sigue ganando terreno sobre la situación, y en un tercer momento trabajar lleno del segundo sexo, porque me parece que es un lugar, el segundo sexo del libro de Simone, en el que ella analiza la situación de la mujer y da cuenta de que las tensiones entre libertad y situación en determinado colectivo social no se juegan de la misma manera. Y me parece un punto de inflexión muy importante para poder dar el salto de la teoría de la mirada hasta este tipo de alienación en Genet, porque es impensable sino que, desde la potestad absoluta que tenía la libertad de nacer y la nada, se puede alcanzar a pensar que la situación puede ser totalmente determinante como para que
un individuo, más allá de, digamos, darle valor esencial o conocer la calidad de construido de los valores, pueda llegar a entender al mal como un medio para realizar su propia libertad. Y bueno, la idea sería ver ese recorrido, cómo el mal se quiebra como un valor absoluto para constituirse en un medio de realizar la libertad. Bueno, pasaría. Sin Dios, sin cielos inteligibles y sin a priori, la ontología fenomenológica de Sartre lo que nos plantea es que las esencias no se pueden alcanzar, que el para sí es un movimiento constante e inacabado por intentar coincidir con un en sí. Es aquí una conciencia, una nada que infesta el ser, y nosotros, seres injustificados, largados en el mundo y obligados a convivir. Lo cierto es que en el ser y la nada no está la pretensión de constituir una moral, pero sin embargo nos da bastante puntapié para pensarla. Si somos libres, no hay ni naturaleza ni esencia que nos baste. Somos nosotros mismos los que elegimos en primer lugar esta escala de valores y no otra. Pero lo que intenta hacer quizás ahí no es tanto buscar rastrear por qué se constituyó esta moral binaria del bien y del mal, de Dios y del diablo, sino de dar cuenta de su calidad de construidos, de producidos. Si somos libres, podemos elegirlos y podemos elegir otros. Estamos viendo, durante el ser y la nada se desarrolla todo el tiempo ver cómo es el ser que sostiene los valores, cómo es el ser que hace existir a los valores y que como los hace existir puede sostenerlos, descartarlos, transformarlos. Quiero recortar algunas cosas, así que me voy a ir trabando un poco más de lo que había pensado. En este libro, la situación y la libertad pareciera que fuesen dos caras de una misma moneda. Si bien estamos condenados a elegir, vivimos en un mundo situados. Lo que sucede igual es que, si bien yo no puedo desentenderme de mi situación, no puedo actuar indiferente, o sea, no me puede ser nunca indiferente, sí puedo actuar a pesar de ella, sí puedo sobrepasar mi situación original. Yo después había pensado en hablar un poco de la mirada, que me parece que ya se habló bastante de esta dialéctica negativa, que nunca alcanza síntesis, por lo cual somos objetivizados por los nosotros y nosotros objetivizamos al resto, pero me interesaba especialmente trabajarlo porque lo que, en un fragmento especial habla o da cuentas de que hay cierto tipo de categorías que me pueden venir dadas desde afuera, que yo no puedo producir desde mi sentido interno. Primero porque me son atribuidas en calidad en sí, y yo en la medida que soy un para sí no puedo dar cuenta de ellas. Pero además porque implican, contradicciones de términos, como por ejemplo ser malvada. Para ser malvada yo debería no solo captarme como un en sí y dar cuenta de esa situación que no puedo porque no puedo alcanzar esa esencia, pero además debería poder quererme como malvada, es decir, querer algo que va propiamente contra mí. Sería algo así como ponerme un bien para después negármelo. En principio podemos decir que esto no solo es irrealizable, sino que es una categoría insoluble dentro de la conciencia. No solo ser malvada, hay otros ejemplos, pero ese por ahí es el que más me interesa a mí para hacer este rastreo. Ahora me interesa pasar directamente a los bosquejos o a las afirmaciones más generales respecto a una ética que sean en el existencialismo es un humanismo, que es la conferencia que da Sartre en el 45, y el texto de Simone me interesa especialmente porque se llama El existencialismo y la sabiduría de los pueblos, porque si bien ambos intentan defender al existencialismo de ciertas críticas que se le realizan y mostrar una versión más acabada, menos técnica, más sencilla, el texto de Simone se publica 3 meses después de la conferencia de Sartre en los tiempos modernos. Y por una brecha de género, todos leímos el existencialismo es un humanismo, pero el texto de Simone no se edita. Y sin embargo, da cuentas, trabajar los dos textos en común, da cuenta mucho de esa dinámica de trabajo compartido que tenían. Para quien no sepa, ellos eran compañeros, compartieron un largo proceso de vida juntos, se pasaban los textos, se escribían cartas, se corregían entre ellos. Entonces,
no me gusta obviarlo y me parece que también es un buen puntapié para pensar este intento de instalar una ética ya siendo, digamos, más famosa, ya habiendo desarrollado otro trayecto como existencialistas. En el caso de Sartre no se cuida hacer prescripciones, o sea, habiendo muerto Dios y resquebrajado los absolutos, dice, bueno, no nos pueden criticar que por partir de la subjetividad del individuo nos reducimos a la soledad. Porque cuando actuamos comprometemos a la humanidad digamos, en su totalidad. Cada uno de mis actos, digamos, yo soy pura libertad, pero estoy situado. Y cuando actúo, al elegir dentro de los posibles, tengo que elegir aquel que pueda servir como ejemplo para todos. La distancia con Kant es mínima, en algún punto. O sea, el porqué en última instancia es contingente, porque los seres humanos son libres, y lo que nos va a decir es que en realidad ningún sistema moral, que eso lo dijiste vos hace un rato, o ningún principio demasiado abstracto alcanza para definir una acción. El sentido que cobran las palabras de la Biblia o la formulación que haga el imperativo categórico cobran, digamos, tienen toda su responsabilidad en mí, en la respuesta que yo estoy buscando. Solo pueden servirme de guía a la medida que yo doy ese paso hermenéutico por el cual, digamos, elijo el sentido que van a tener. Digamos, de esto ya me interesa pasar a... Podemos criticar varias cosas, a nadie le cierra ese intento de moralidad medio kantiana que hace Sartre ahí, que después tampoco lo sostiene mucho, pero me interesa pasar un poco más al texto de Simone, que en realidad ella en el existencialismo y la sabiduría de los pueblos lo que hace es discutir con dos enemigos, si se quiere. La psicología del interés en particular y la sabiduría de los pueblos en general, que vendría a ser una suerte de sentido común. Lo que dice es, bueno, se hacen críticas malintencionadas al existencialismo partiendo de la idea de que digamos, de que es la doctrina más triste y miserable, usa la palabra miserabilidad que existe. Pero en realidad esas condiciones se encuentran solo y especialmente en los refranes del sentido común, como por ejemplo la caridad bien entendida empieza por casa, o si quieres servirte bien, sírvete a ti mismo, que en realidad lo que tienden a hacer es dibujar una suerte de imagen de los individuos como animales trepadores que solo nos movemos por el interés propio, y para los cuales los sentimientos nobles, honrados, la amistad, el amor, solo pueden existir en las pantallas o en las ceremonias, porque en nuestra vida normal solo nos movemos por interés, o sea que todas las grandes cosas nos están vedadas. Y ante este tipo de miradas más tristes y resignadas, el existencialismo vendría a volver a poner el destino en las manos de los humanos. O sea, dice, bueno, si nada nos es dado por esencia, nada se puede justificar por la naturaleza, nada nos es dado de antemano. Los seres humanos tenemos somos libertad y en tanto que tal, tenemos todo el porvenir por delante. Podemos constituir otros sentidos. Y se sigue afirmando en última instancia que la libertad siempre puede superar toda situación. Dice, ¿por qué sacar a la gente de ese lugar común tan cómodo que son los refranes populares? Y porque si pueden negar su libertad, la están manifestando. Lo que nos queda es decidir si queremos asumir la libertad o renegar de ella. Porque todo camino de huida sigue siendo mala fe. Ahora, bien... Ahí me tira yo una. Son las 11. Bueno. Voy a pasar directamente entonces al segundo sexo, todo muy rápido, que sería... para mí en el segundo sexo hay un punto de inflexión en estas tensiones entre libertad y situación, porque Simone lo que hace es decir, bueno, todos somos libres y en tanto que tal vivimos la existencia con una necesidad de trascendencia. Ahora, lo cierto es que las mujeres, en la situación en la que estamos, se nos obliga a pensarnos como otros, a pensarnos como lo inmanente, a consagrarnos a la inmanencia. Entonces eso implica un drama, implica vivir todo el tiempo en un drama que no se puede justificar ni por la diferencia anatómica, ni por la situación social que tenemos, ni por ninguna esencia del eterno femenino. Y lo que trae, el giro que hace, que me parece muy importante, que es a partir de la idea de la mirada, dice, bueno, somos objetivizadas por otros, pero en el caso de las mujeres internalizamos ese juicio, internalizamos esa idea del ser para otros. Entonces nos pensamos todo el tiempo en esta situación de otra que es con respecto a...
La idea de que somos otro, de que somos lo falto o lo inesencial, solo puede pensarse con respecto a quien, digamos, instaló el límite. Una autoridad no se puede dar por sí misma. Tiene que haber alguien que haya puesto el límite antes. Y en este caso siempre son los varones, los hombres que hicieron de la situación de hecho de la mujer una esencia, que hicieron de ella una naturaleza diferida, que es lo que siguen haciendo hoy cuando nos niegan el derecho a acceder al aborto legal, seguro y gratuito, porque nos dicen, ustedes tienen útero, su maternidad ha de ser un destino, y se hace de las condiciones dadas, digamos, se forja un destino. En el caso de Jeanette, ay, me queda un montón, es re feo lo que tengo que hacer. Bueno, nosotros podemos hacer. En el caso de Jeanette, digamos, viene también a internalizar esta objetivación externa, pero el tema es que yo ya hablo un poco de esta condición de ser malvada y que es irrealizable. Jeanette dice, bueno, a partir de que lo descubren ladrón, él intenta coincidir, se come el personaje, intenta coincidir con ese ser malvado. Ya sabemos que el proyecto es estéril porque es una categoría que es irresoluble en la conciencia. Pero, además, sucede que el concepto de mal que esta sociedad honrada ha construido es un laberinto rarísimo, o sea, es muy difícil, y Jeanette se pierde en eso. Porque, digamos, hay no solo el mal como esta condición de otredad también, que es la que se dio cuenta un poco en la mesa, que es siempre el objeto, una noción para uso externo. Yo no me puedo considerar a mí misma como malo, considero a otro como malo. Pero, digamos, también se pone esta idea de mal como absoluto o mal como acto gratuito. El mal gratuito sería ese que no tenemos ningún motivo para realizar y todos para evitar, pero que sin embargo se hace como una cosa medio del destino, de la intuición propia. Pero esto implica, digamos, este mal gratuito implicaría una conciencia que ya se haya polarizado en el mal. Y lo que sucede de hecho es que todo mal es una negación, es decir, supone aquello que va a negar. O sea que no puede nunca prescindir del bien. También se propone, por ejemplo, la idea de mal como mal innoble, que sería aquel que funciona como medio para alcanzar otro fin. Sería torpe pero auténtico y muchas veces podría aplicar como ignorante. Pasa que las esencias no se pueden alcanzar y Jeanette está todo el tiempo buscando ese camino de encontrarse con algún mal que nunca encuentra, porque siempre que se paran en una posición de decir, bueno, voy a hacer el mal torpe, bueno, no, el mal absoluto debe estar allá, no, bueno, acá, y se va moviendo constantemente. Y en este movimiento en realidad lo encontramos es por qué persistir en el fracaso constante de querer hacer este ser malvado que te atribuyeron si nunca lo podés alcanzar. Porque en realidad cuando, el bien es lo que ya existe, es lo que esta sociedad honrada y obsesionada ha puesto por todos lados, es hacia todo lo que todo tiende, lo que fluye. Yo en relación al bien me vuelvo inesencial, no me necesita para existir, ya está en todos lados. Y siguiendo al pie de la letra las prescripciones de esta moral, caer en la falta no es nada. Es decir, el mal no es sino nada, y es esa posibilidad, de desviarse del camino. El mal me necesita para existir, no existe por sí solo. Es ese correrse del límite marcado por el camino de los honrados. Es esa mirada que se desvía, esa excepción a la regla, esa libertad que se tiende a sí misma, nos dice Sartre. Entonces, lo que yo quería hacer en este recorrido, que fue medio atolondrado, dado vuelta, era dar cuenta del segundo sexo como lugar de inflexión y mostrar cómo el mal se resquebraja como absoluto, es decir, ya no existe como valores que se puedan justificar como una naturaleza o una esencia, sino como productos de la estericidad humana, para terminar dando cuenta de que en este marco en el que una conciencia no vuela, sino está situada, esta conciencia situada que se encuentra con los valores ya instituidos y que nos quiere pensar como absolutos, aún fracasando en ellos, puede usarlo como medio para realizar su libertad. Gracias. Bien, muy bien. Los invito ahora a quedarse. Vamos a tener la conferencia de Eduardo Brunner, que es sobre el San Jeanette, y en todo caso, después hay una hora libre más o menos. Si quieren hacerle preguntas a Juli, podemos aprovechar ese tiempo, ¿sí? Y también los invitamos, si quieren, a tomar un café o un té antes de que arranque la conferencia. Nos acomodamos, y se acomoda el profesor. ¿Qué me vas a decir?
muy bien, porque tuviste que resumir ahí.